vamos a conocer a uno de los poetas malditos cuya vida fue corta pero muy intensa. Se trata de Arthur Rimbaud, que sin lugar a dudas, su vida es todo un misterio. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Hoy les traigo este hermoso poeta maldito que era Arthur Rimbaud. Los biógrafos lograron seguir sus pasos a través de sus cartas. Su vida es un enigma. Lo extraño es que dejó de escribir con tan solo 19 años. Es una edad en la que muchos comienzan a dar sus primeros pasos en la poesía o en la escritura, pero Arthur ya había logrado convertirse a esa edad en uno de los poetas más importantes de Francia. Era visto como un niño angelical, de ojos azules, bucles dorados, que pudo convertirse en el adolescente más depravado sin haber perdido su inocencia. Fue él quien usó por primera vez el verso libre, simbolista, el que influyó en la estética moderna, como el decadentismo, un poeta que despertaba el interés en sus colegas, pero que en la cumbre abandona la literatura a los 19 años para convertirse en contrabandista de café, marfil, cuero y demás, y también para comerciar armas, y sólo así fue realmente feliz. Un poeta maldito enigmático cuya genialidad despertó la intriga de críticos literarios. Llegar a su alma se considera una gran hazaña, pero poder llegar a comprender su genialidad y su mente es todo un reto para la psicología. Hablemos un poco de qué es un poeta maldito. Los poetas malditos cultivaban un tipo de poesía que emanaba cierto aire gótico, donde existía una actitud fuertemente destructiva. Poesía maldita hace referencia a un término originado de la publicación de Paul Verlaine en 1888 de Los poetas malditos, texto en el que Verlaine realiza una serie de prosas poéticas en las que también participan otros autores. Entre ellos está incluido el joven Arthur Rimbaud. El estilo poético de estos autores surgía de las raíces del gótico y los escenarios devastados y destruidos. Era una poesía cuidada en su belleza siniestra, que se separaba de la tradición romántica de la época. Digamos que una literatura más oscura, más sugestiva y devastadora además, y se caracterizaba por tener un espíritu bohemio fuertemente influenciado por el consumo de sustancias como el alcohol y las drogas. Generaba crítica en la sociedad de aquel entonces, y había distintos grupos culturales que se dedicaban a la poesía maldita. Esto es más o menos como para que tengan una idea aquellos que no saben qué es un poeta maldito. Un poeta maldito sería un poeta que vive la vida a través de la poesía. Hace de su propia vida poesía, pero autodestructiva. Jean-Nicolas Arthur Rimbaud nació en un pequeño pueblo llamado Charleville el 20 de octubre de 1854 en Marsella. Su padre era Frédéric Rimbaud, capitán de infantería. Su madre, Guita Nichuis. Debido al trabajo del padre, la pareja no se veían más que en pocas ocasiones o en fechas muy importantes. Así todo tuvieron 5 hijos. Arthur fue el segundo. Después del nacimiento de su última hija, el capitán abandonó su familia y se marchó del pueblo. Nunca más lo vieron. La madre se declaró viuda en el 1861 y se mudó con sus hijos a un barrio de obreros de la ciudad. En octubre del mismo año, el pequeño Arthur ingresa a la escuela, donde obtuvo sus primeros reconocimientos. Su madre asfixiaba a los niños. Era una figura demasiado rígida, obsesiva con la responsabilidad, y era muy estricta y vigilante en la educación de sus hijos. Uno de los académicos más admirados por Arthur Rimbaud durante su tiempo en el bachillerato fue Georges Idomba, quien hablaba de él como un soñador tímido. Contó que era un alumno que siempre llevaba las uñas limpias y cuadernos sin una sola mancha. Tomaba muchas notas en clase y sus deberes eran sorprendentemente correctos.
Era intelectual, de pasión lírica y curiosidad interminable. Estable amistad Arthur con su profesor, quien era 6 años mayor. George le prestaba libros, tales como Los Miserables, de Víctor Hugo, que Arthur Rimbaud leía a escondidas de su madre. Aproximadamente en esa época es también cuando edita su primer poema Los aguinaldos de los huérfanos. En julio de 1869 participa en un concurso académico con el tema Yogurta, el cual gana con facilidad. El director del colegio dijo de él entonces: «Nada ordinario germina de esa cabeza. ¿Será un genio del mal o un genio del bien?». Habiendo obtenido ya todos los reconocimientos posibles a los 15 años de edad, Arthur se siente finalmente liberado de todas las prisiones a las que su madre lo había sometido en su infancia. Comienza a soñar con irse a París a probar un poco del espíritu revolucionario. En su hogar se aburría y los problemas con su madre eran cada vez peor, más que nada porque él era rebelde y hacía cosas a propósito para molestarla, como por ejemplo la vez que salió a las calles del pueblo llevando un cartel que decía «Muera Dios». Tuvo varios intentos de fuga Arthur. En el 1870 fue el primero. Intentó fugarse, pero terminó detenido y su madre lo golpeó frente a los oficiales. Según Rimbaud, el poeta debe vivirlo todo y sufrirlo todo también, para poder así convertirse en un alquimista de la palabra y hallar la perfección máxima en la poesía. Rimbaud fue convencido por su amigo Charles de escribirle una carta a Paul Verlaine, que era en ese entonces eminente poeta simbolista. Tras no haber obtenido una respuesta de otros autores, le escribe a Verlaine. El joven envió 2 cartas con varios de sus poemas, los cuales incluían Las primeras comuniones y El barco ebrio. Verlaine quedó intrigado e impactado por el talento de Rimbaud y le respondió diciendo: «Ven, querida gran alma, te esperamos, te queremos». Junto a esta carta le mandó un boleto de tren hacia París. El mundo comenzaba a abrirse para Arthur. En el verano de 1871, en París, Paul Verlaine, la figura intelectual de mayor nombre en aquella época, esperaba la llegada del tren que iba a traer a Arthur Rimbaud, un jovencito que aún no conocía, que le había enviado algunos versos desde su pueblo, para pedir su crítica y apoyo para viajar a París. Llega el tren. Paul Verlaine está anodadado. Un joven de cabello desaliñado baja del tren. Tiene una maleta con apenas 2 mudas de ropa. No parece un muchacho pueblerino. Pasa desapercibido. Lleva puesto un sombrero, una pipa en su mano y se percibe muy refinado. Tiene 16 años y los ojos azules de su madre. Verlaine, de 37 años, queda impactado, conmovido. Lo recibe en su casa. El poeta llegó cerca del 15 de septiembre de 1871, siguiendo la invitación de Verlaine. Pasó a vivir con él y con su esposa Matilde, quien tenía 17 años y estaba embarazada. Desde entonces Rimbaud no regresó al colegio. En recopilaciones anteriores, Verlaine se refiere a él como un joven con cabeza de niño, cuerpo adolescente aún en crecimiento, y cuya voz tenía altos y bajos, cual si fuera a quebrarse. Paul Verlaine también deja escrito lo siguiente acerca de Arthur Rimbaud. Físicamente era alto, bien conformado, casi atlético. Esto lo confiesa en su obra Los poetas malditos. Su rostro tenía el óvalo del ángel desterrado. Los despeinados cabellos eran de un color castaño claro y los ojos de un azul pálido e inquietante. Llegar al París de la Francia posrevolucionaria fue la entrada para descubrir el mundo y el amor y escribir desde su personalidad rebelde y sus impulsos. Fue así como tuvo una desastrosa relación amorosa adúltera con el poeta simbolista francés Paul Verlaine. No le hizo demasiado bien esta relación clandestina a Rimbaud. Ya van a saber por qué. Durante la estancia de 3 semanas en la casa de Verlaine, salían a pasear por París,
La postura analítica de Rimbaud, su personalidad curiosa, rebelde y madura, sus conversaciones eran un placer para Verlaine, quien a su lado regresa a su antigua vida de juventud a través de Arthur. Esto lo atrae demasiado hacia él. Según revela en Los poetas malditos, Verlaine ya no tendría los pies sobre la tierra desde que conoce a Arthur. No quiere creer que tiene una mujer, que espera un hijo, que tiene un hogar. Rimbaud, todo lo que perseguía era descubrir el mundo a través de su cuerpo, la poesía y el amor. La relación entre estos amantes se convirtió en necesaria. El joven Rimbaud se llenaba de experiencia. Verlaine recuperaba el color en su vida, que describía aburrida, hasta antes de embriagarse en la juventud, de Arthur Rimbaud. Para marzo de 1872, las provocaciones de Arthur, que cuenta ya con 17 años, comenzaron a causarles problemas a Verlaine. El joven poeta llevaba una vida salvaje, disoluta, casi de vagabundo, embriagado de ajenjo y hachís. Escandalizó así a la élite literaria parisina, indignada en particular por su comportamiento. Rimbaud, en completo estado de embriaguez, hirió a un fotógrafo con una vara metálica. Para salvar a su amigo y tranquilizar a la comunidad, Verlaine envió a Rimbaud de regreso a su pueblo. Rimbaud espera unos cuantos meses en su casa y después regresa a París. Es acá donde comienza una tormentosa relación amorosa con Verlaine. La esposa de Verlaine pronto comenzó a mostrar celos contra Rimbaud y tenía un profundo desagrado ante la sospecha de homosexualidad de su esposo. Entonces los poetas comenzaron una relación muy tormentosa, eléctrica diría. Verlaine, alcohólico, depresivo y violento, encontró el compañero perfecto en Rimbaud, quien constantemente lo retaba, entre arrebatos con sus ganas de explorar la vida. Esto los condujo a Londres en septiembre de 1872. Verlaine abandona a su esposa y a su hijo pequeño, a quienes maltrataba en extremo durante los ataques de ira causados por el alcohol. Ambos vivieron una considerable pobreza en Londres, donde sobrevivían de dar clases de francés y de una pequeña mensualidad que les mandaba la madre de Verlaine. Rimbaud pasaba los días en el Museo Británico, donde la calefacción, la iluminación, las plumas y la tinta eran gratis. La actitud de Rimbaud, que acostumbraba a burlarse y humillar a Verlaine, y la apatía de Verlaine hacia todo aquello que no fuera Rimbaud, hizo que la relación entre ambos comenzara a deteriorarse. A principios de julio de 1873, Verlaine no aguantó más y huyó desesperado de Londres. Se fue a Bruselas, dejando atrás a Arthur Rimbaud sin un solo centavo. Lo abandonó. Un día más tarde, Verlaine le entregó una carta diciéndole que trataría de reconciliarse con su esposa si ella lo aceptaba. Si no, se iba a matar. En el 1873, Rimbaud escribe a Verlaine: «Vuelve, vuelve, querido amigo, único amigo, vuelve. Te juro que seré bueno. No me he mostrado desagradable contigo. Fue tan solo una broma. Me cegué y me arrepiento de ello, más de lo que puedes tú imaginar. Vuelve. Todo estará totalmente olvidado. Qué desgracia que hayas tomado en serio esta broma. No paro de llorar desde hace días. Vuelve, sé valiente, querido amigo. Nada está perdido todavía. No me olvidarás, ¿verdad? No, tú no puedes olvidarme. Yo te tengo aquí siempre. Di, contesta a tu amigo. ¿Acaso no volveremos a vivir juntos los dos? Sé valiente. Contéstame pronto. No puedo quedarme aquí por más tiempo. Oye solo lo que te dicte tu buen corazón. Dime pronto si tengo que reunirme contigo. A ti por toda la vida. Rimbaud». El joven poeta, de ahora 18 años, regresó a la casa de su madre en el pueblo. Verlaine viajó para reencontrarse con su esposa, quien había pedido el divorcio por sus celos desesperados. «Hay que reinventar el amor», dijo Rimbaud en Una temporada en el infierno, un poema en prosa que dedicó a Verlaine y a los años que pasaron juntos, su única obra publicada personalmente. Verlaine estaba convencido de que era absolutamente necesario dejar a Rimbaud.
y la vida violenta que vivían juntos. En una profunda desesperación, decidió que, de no recuperar a su esposa en 3 días, se entregaría al suicidio. Tras el rechazo de su mujer en Bruselas, Verlaine, 20 años mayor que el muchacho, escribió a Rimbaud para invitarlo a un reencuentro en la habitación de siempre. El adolescente, por supuesto, acudió. Verlaine apeló a la reconciliación, pero Rimbaud se negó. Ya estaba cansado. Aquellos versos de súplica y nostalgia parecían morir en la humillación. Nada del sufrimiento pasado importó para Rimbaud. El intercambio de cartas solo pudo reparar el orgullo, no el abandono de Verlaine. Pero al recibir una carta donde Verlaine le decía que iba a suicidarse, Rimbaud partió de inmediato a Bruselas y se reunió allá con Verlaine y con su madre. Después fueron a la habitación de costumbre, donde comenzaron varias discusiones. Un desequilibrado Verlaine, borracho completamente, le dispara en la muñeca a Arthur Rimbaud. 2 disparos le dio cuando él trató de irse. La primera bala lo hirió en la mano izquierda, la segunda no lo alcanzó, aunque Verlaine mostró desesperación. Al revisar la herida, Rimbaud no pensó que fuera grave, así que dejó que Verlaine y su madre lo llevaran al hospital y a la estación de tren para regresar a su pueblo. Verlaine en la estación le rogaba que no se marchara, le pedía por favor, pero Rimbaud se mostró inflexible. Si en una discusión ya le había disparado. Verlaine comenzó a comportarse de manera irracional y Rimbaud, que tenía miedo, por supuesto, le avisó a un policía. Verlaine fue arrestado y sometido a un examen médico legal luego de que se considerara la comprometedora correspondencia y las acusaciones de la esposa de Verlaine respecto a la naturaleza de la amistad entre los hombres. El juez no fue misericordioso, y a pesar de que Rimbaud retiró la denuncia, Verlaine fue condenado a 2 años de prisión. Rimbaud regresó a su pueblo y se recluyó en la granja familiar para escribir la única obra que publicaría él mismo, Una temporada en el infierno, ampliamente reconocida como una de las obras pioneras del simbolismo moderno, donde incluye una descripción de su pareja con Verlaine. Rimbaud y Verlaine se encontraron por última vez en el 1875 en Alemania, después de que Verlaine recupera la libertad, durante su momentánea conversión al catolicismo. De este encuentro, Rimbaud contó en una carta que después de conversar por unas cuantas horas, ya habíamos renegado de su Dios, y que Verlaine se quedó 2 días antes de regresar a París. Antes de marcharse, Rimbaud le pidió a Verlaine sus manuscritos de las Iluminaciones, pero para entonces Rimbaud ya había abandonado la escritura y optado por una vida con un trabajo estable. Estaba aburrido ya de su existencia salvaje, según afirmaron algunos, o en razón de que había decidido volverse rico e independiente para después poder ser un poeta y un hombre de letras libre de penurias económicas. Según especulan otros, Rimbaud continuó viajando extensamente por Europa, principalmente a pie. En el verano de 1876 se enroló como soldado en el ejército colonial neerlandés para viajar a Indonesia, donde desertó rápidamente, tras lo que regresa a Francia en barco. Luego viajó a Chipre en el 1880 y se radicó finalmente en Adén, Yemen, como empleado de cierta importancia en una agencia. Por un tiempo tuvo varias amantes nativas. La soledad es una mala cosa. Por mi parte, siento no haberme casado y haber tenido una familia, pero ahora estoy condenado a errar, atado a una empresa lejana, y día a día pierdo el recuerdo del clima y la manera de vivir, e incluso la lengua de Europa. ¿Para qué sirven estas idas y venidas, estas fatigas, estas aventuras en lugares de razas extrañas, y estas lenguas que llenan la memoria, y estas penas sin nombre, sin un día? Después de algunos años, no puedo descansar en un lugar que me guste más o menos y encontrar una familia y tener por lo menos un hijo para pasar el resto de mi vida educándolo según mis ideas, dotándolo de la más completa instrucción que se puede dar.
Puedo desaparecer en medio de estas tribus sin que nadie tenga noticias. Arthur Rimbaud le escribe esta carta a un amigo. Hace una pequeña fortuna como traficante de armas, hasta que en la rodilla derecha se le desarrolló una dolencia que primero se diagnosticó como artritis, cuyo tratamiento no dio resultado, después como una sinovitis, la cual degeneró en carcinoma. Esta dolencia lo forzó a regresar a Francia el 9 de mayo de 1891, donde días después le amputaron la pierna. Finalmente, 6 meses después, el 10 de noviembre de 1891, Arthur Rimbaud murió en Marsella, en Francia. Solo tenía 37 años. La muerte llega a grandes pasos, permanece despierto y su vida se va acabando como un sueño continuo, mientras dice cosas extrañas muy dulcemente, con una voz que me hubiera encantado si no me partiera el corazón. Lo que dice son sueños, pero no son los mismos que cuando tenía fiebre. Como él murmura esas cosas, la monja ha preguntado en voz baja: ¿cree usted que ha vuelto a perder la conciencia? Pero él entendió la pregunta y enrojeció, y cuando la monja se marchó dijo: me cree loco. ¿Y tú qué me crees? Es un ser casi inmaterial y su pensamiento se escapa a su pesar. Algunas veces pregunta a los médicos si ellos ven las cosas extraordinarias que él percibe. Les habla, les cuenta con dulzura sus impresiones, en términos que yo no podría reproducir. Los médicos lo miran a los ojos y se dicen entre ellos: es singular, hay en el caso de Arthur algunas cosas que no comprenden. Esto le escribe a la madre de Arthur, su hermana Isabel Rimbaud. La influencia en la literatura moderna, la música y el arte es amplia e incluye a poetas posteriores, especialmente dentro del grupo surrealistas. Destacaron artistas inspirados por la obra de Rimbaud. Rimbaud también influyó en el decadentismo. Para Rimbaud, el poeta debe hacerse evidente a través de un razonado desarreglo de los sentimientos. Se trata de registrar lo inefable, y para ello es precisa una alquimia verbal que, nacida de una alucinación de los sentidos, se exprese como una alucinación de las palabras. Al mismo tiempo, esas invenciones verbales tendrán el poder de cambiar la vida. Hubo un momento en el que Arthur Rimbaud decidió dejar la literatura tras una temporada en todo tipo de infiernos personales y literarios, en muchas ocasiones acompañado y peleando con Paul Verlaine. Decidió dejarlo todo para perderse en la selva africana, dedicándose al tráfico de armas. Una temporada en el infierno contó con una tirada de 500 ejemplares, de los que solo se llevaría con él unos escasos 20, dejando el resto en la imprenta. En ese mismo año, el joven poeta, fumador de pipa y bebedor de absenta, le rodó por la cabeza escapar del ruido francés. También se había instalado en Londres, donde fue herido Paul Verlaine. La verdad que la vida de Arthur Rimbaud es muy corta, pero muy intensa. Esto sería más o menos un resumen de su vida, de su biografía. Pueden encontrar muchísimo más si quieren conocer otras cosas de Rimbaud. Vamos a hablar de Una temporada en el infierno, que es un largo poema en prosa, escrito alrededor de 1873, y no tuvo demasiada difusión. Se piensa que la escribió para sí mismo. Recurrió a un impresor inglés para que publicara 100 copias, de las cuales repartió 6 entre sus amigos. El resto fueron dejadas en el sótano de la editorial. El resto de la edición fue encontrada a principios del siglo XX por un crítico francés. Se trata de una obra fundamental de la literatura, rescatada y valorada con posterioridad. Se puede apreciar tanto como la Divina Comedia, la Biblia o Fausto. Esto es lo que dicen los críticos. El tercer capítulo, Noche de Infierno, muestra un gran refinamiento en su sensibilidad. Las 2 secciones del capítulo cuarto aplican este refinamiento para narrar sus confesiones personales y profesionales. Finalmente, a la edad de 19 años, Rimbaud empieza a pensar en su futuro. El capítulo introductorio sería el resultado de esta fase. Cabe destacar que no se trata de una obra espontánea, como lo prueban varios manuscritos y cartas en que el autor sostiene la dificultad de dicho proyecto. Se sostiene que el poema comenzó a ser gestado
hace a mediados de 1872, según testimonios de Rimbaud, en la que señala estar trabajando en un libro negro o libro pagano. Se lo cuenta a su amiga Ernest y siguió redactando los continuos viajes con Paul Verlaine, y después, cuando sufre el accidente que le disparan, termina definitivamente esta obra en su granja. Fue fechada por Rimbaud entre abril y agosto de 1873. Es un poeta maravilloso. Alejandra Pizarnik tenía una gran fascinación con él, y así que está todo dicho, una gran poeta argentina. A mí la verdad que Arthur siempre me gustó, lo leí desde muy joven y siempre me encantó porque tiene esto de que te lleva al análisis. Espero que les haya gustado este video y si fue así te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer y sigo subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Si te quedaste hasta esta parte, te agradezco enormemente, te mando un abrazo enorme del fondo de mi corazón. Gracias por hacerme el aguante. Les cuento que estoy grabando un nuevo podcast llamado El Cuervo Dijo y que te vamos a hablar un poquito de este pequeño libro que es viejísimo. Mírenlo, qué belleza que es. Tiene todas las hojas amarillas. Acá hay un poco de la biografía de Rimbaud. También tengo todos los poemas, casi todos en realidad. Me falta una temporada en el infierno. Es un librito precioso que lo tengo hace un montón y me lo había regalado a mi madre. Me encanta este librito. Estaba ahí revisando la biblioteca a ver qué podía hacer y me encontré con esta reliquia familiar y dije, vamos a hablar un poco de la vida de Rimbaud, que se lo merece porque es un poeta maldito maravilloso. Uno de sus poemas preferidos para mí es Una temporada en el infierno, por supuesto, es bellísimo. Y también Ofelia. ¿A quién no le ha gustado Ofelia? Es hermoso ese poema, se los voy a estar recitando para mi lista de poemas. Como siempre te digo también, nos vemos en el próximo video.